Hakan, sorprendido al enterarse de que su hijo podría estar vivo, se cuestionó la veracidad de las palabras de Gilay. Este respondió que aún no podía afirmarlo con certeza, pero se basaba en la experiencia de Dama Adar, quien había descubierto su localización gracias al cordón umbilical. El jefe religioso, presente, preguntó si era posible encontrar al niño utilizando el cordón umbilical. Gilay explicó que había oído que esto era posible para la raza de los dragones. Planteó la hipótesis de que si Dama Adar podía localizar la ubicación del Gran Rey a través de su cordón umbilical, entonces el mismo principio podría aplicarse a su hijo, dado que el cordón umbilical representa un vínculo de sangre. Hakan preguntó entonces a Gilay si estaba relacionado con su hijo, y Gilay confirmó que esa posibilidad era alta. Gilay explicó que recientemente había pedido a Dama Adar que participara en un experimento con el cordón umbilical de su majestad. Quería observar la reacción del cordón si cortaba temporalmente su conexión con el rey. De hecho, aunque el vínculo con el rey estuviera roto, el cordón indicaba una ubicación precisa, lo que sugería que podría tratarse del hijo del gran rey. Hakan preguntó si eso significaba que el niño estaba vivo y por qué dudaba en estar seguro de ello. El jefe religioso respondió que no era el único niño vinculado por la sangre, mencionando también a padres y hermanos. Gilay añadió que el hermano del gran rey, el antiguo rey Raikan, había muerto hace tiempo, pero que su madre, Dama Adar, seguía viva. Lucina supuso entonces que el cordón umbilical podría reaccionar hacia Dama Adar. Sin embargo, Gilay esperaba que esto se refiriera más bien al niño desaparecido. Aclaró que la dirección indicada por el cordón umbilical difería ligeramente del lugar donde se encontraba Dama Adar en el palacio. Viendo la importancia de la situación, Gilay hizo entonces una solicitud de ayuda. El jefe religioso le preguntó cómo podía ayudar. Gilay explicó que necesitaban la sangre del rey y del jefe religioso para confirmar si el niño estaba vivo. Añadió que otros materiales de experimentación ya estaban listos, solo faltaban sus muestras de sangre. Hakan comprendió que necesitaban su sangre, pero no entendía por qué también la del jefe religioso. Gilay precisó que, originalmente, la sangre de Lucina y del rey habría sido suficiente, pero su poder divino había sido robado. El jefe religioso miró a Lucina, quien parecía confundida. Pensaba que si no hubiera perdido su poder divino a causa de Marisa, él no tendría que solicitar su ayuda. El jefe religioso la tranquilizó, confesando que estaba honrado de poder ser útil y que estaría dispuesto a proporcionar su sangre. Gilay agradeció al jefe religioso y comenzó a explicar el proceso. Quería intentar recrear las capacidades de Lucina mezclando la sangre de un shifter con la del jefe religioso y luego combinando el resultado con la sangre dracónica del rey Hakan. Al hacer esto, podrían estimar el potencial del niño y determinar si estaba vivo. Hakan declaró que haría que le extrajeran sangre a él y al jefe religioso, la sacerdotisa, y las enviaría rápidamente. Gilay le agradeció y anunció que regresaría a su laboratorio. Luego se marchó. Lucina se preguntó si este experimento realmente ayudaría a determinar si su hijo estaba vivo o no. Hakan le respondió que no podía estar seguro, como había mencionado Gilay, pero que valía la pena intentarlo. Afirmó que si su hijo seguía vivo, su matrimonio con Gareth sería anulado y podrían vivir felices el resto de sus vidas. Lucina confesó que esperaba de todo corazón que su hijo estuviera vivo. Al día siguiente, Gilay se presentó ante Hakan y Lucina y les dio los resultados de las pruebas. Explicó que la mezcla de la sangre de Hakan y Lucina había generado una fuerza explosiva increíble. Añadió que incluso en pequeña cantidad, las llamas generadas eran tan poderosas que podían causar un caos considerable. Si su hijo heredaba su poder, ni siquiera los shifters podrían atacarlo impunemente. Hakan, ansioso, preguntó dónde se encontraba su hijo. Al mismo tiempo, en Bryon, en el palacio, Marisa observaba al niño y se preguntaba por qué no podía devorarlo. Murmuraba que nada iba bien. Algunos subordinados enviados para matar a Hakan habían muerto en la batalla, mientras que otros esperaban una oportunidad. Además, no se esperaba que Hakan saltara en el Valle de Fuego.
Al enterarse de que Lucina lo había salvado, afirmaba que se habían vuelto locos, consumidos por el amor. Observaba al niño, murmurando que si tan solo pudiera absorberlo, Hakan dejaría de ser una amenaza. Intentó tomar al bebé, pero este comenzó a llorar, activando así su poder de dragón que la quemaba. Se sanó gracias al poder que había robado a Lucina, subrayando que sin eso habría estado gravemente herida. Furiosa, agarró un candelabro y estaba a punto de lanzarlo diciendo que si tan solo hubiera podido comerlo, todo ya habría terminado. Su guardaespaldas se anunció, abriendo la puerta y preguntando a Marisa si ese dragón seguía resistiendo. Ella respondió que era una verdadera molestia y que tenía ganas de arrojarlo a agua helada por culpa de sus llamas. Al no poder tocarlo debido a su poder, se sentía frustrada e impotente. El guardaespaldas le propuso entonces enfriar al niño de verdad. Le contó que existía un valle de nieve, lejos en el norte, llamado Kashtag, y que se decía que era un lugar donde incluso el corazón de los dragones guardianes podía congelarse. Con la energía de ese lugar, el dragón ya no podría usar su poder. Marisa, sonriendo, se preguntó por qué no había pensado en eso antes. Preguntó cuánto tiempo les llevaría llegar allí. El guardaespaldas respondió que tomaría más tiempo en carruaje. Entonces, ella propuso que se fueran en su forma original. Transformándose en Shifter, declaró que devoraría a Hoei Khan y a todo el reino. Más tarde, Marisa y su guardaespaldas llevaron al niño hasta el valle helado de Kashtag. Ella dejó al bebé en la nieve y notó que su ritmo cardíaco se debilitaba cada vez más, prediciendo que perdería lentamente sus fuerzas. De repente, se escuchó un ruido. El guardaespaldas se preguntó si era una avalancha, pero en realidad era Hakan en su forma de dragón. Gritando, empujó a Marisa hacia atrás, pero su guardaespaldas la atrapó a tiempo. Hakan volvió a su forma humana, aliviado de no haber llegado demasiado tarde. Mirando a Marisa con ira, declaró que de ahora en adelante las cosas no se desarrollarían como ella deseaba. Un poco antes en el día, cuando supieron que el niño estaba vivo y en Kashtag, Tulan insistió en partir de inmediato. No sabían qué pensaba hacer Marisa con el niño, y Lucina estaba de acuerdo, creyendo que debían prepararse sin demora. El jefe religioso les explicó que era imposible que todos partieran juntos. Les recordó que el frío de Kashtag superaba lo que un humano ordinario podía soportar. Solo los dragones guardianes y el rey sagrado podían resistir, de lo contrario, todos serían devorados por el frío. Lucina, triste, le decía a Hakan que era su hijo y que quería ir con él. Hakan, entendiendo, tomó su mano y le respondió que no estaba completamente recuperada. Esta vez debía descansar. Prometió regresar con su hijo. Tulan preguntó al gran rey de Tayar si planeaba partir inmediatamente hacia Kashtag. Hakan respondió que aunque le habría gustado hacerlo, debía ocuparse de algunas cosas antes de irse. Unos minutos más tarde, Hakan convocó al consejo y a los ancianos, todos presentes, que discutían entre ellos. Uno de ellos mencionó que no habían previsto el regreso de Lucina. Otro respondió que no importaba, ya que de todos modos ella no podía tener hijos. Simplemente debían implementar un plan y fortalecer sus fuerzas mientras esperaban. Hakan llegó con Garrett y les anunció que los había convocado para un anuncio muy importante. Todos se sorprendieron y se preguntaron por qué les hablaba así de repente. Garrett lo miró, pensando que parecía haber cambiado de opinión desde su última conversación. Aunque el plan de los ancianos podría verse perturbado, a ella no le importaba el método utilizado siempre que se convirtiera en reina. Hakan explicó que, como todos sabían, había perdido recientemente a su heredero a manos de asesinos de dragones. La razón por la que había tolerado la reintegración de Garrett era que no podía permitir que Tayar cayera en el caos. Incluso había considerado que ella pudiera dar a luz a sus descendientes, pero eso ya no era necesario. Ordenó a los soldados que arrestaran a Garrett, quien se sorprendió y preguntó al gran rey qué significaba eso. Hakan continuó explicando que con la ayuda de Gilai y del jefe religioso había descubierto que su hijo seguía vivo. A partir de ahora,
cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad sería severamente castigado. Además, por haber conspirado con traidores e insultado a la reina de Tallar, que era su esposa, la antigua reina Garret sería ejecutada de inmediato. Hizo entrar a la sacerdotisa, que traía consigo un frasco. Garret intentó defenderse ante el gran rey, diciendo que debía haber un malentendido. Nunca había querido traicionarlo, solo vivir a su lado como reina. Señaló a los ancianos, afirmando que eran ellos quienes conspiraban contra él. Hakan le recordó que no tenía conciencia de la verdad. Lucina seguía siendo su compañera, y codiciar su posición era un grave error. Garret, con el rostro lleno de odio, arremetió contra Lucina, llamándola traidora por haber abandonado su país. Hakan replicó que Lucina no había abandonado Tallar. Había sido forzada a irse por personas como ella. Ordenó a la sacerdotisa que procediera con la ejecución de Garret. Ella se disculpó, pero los soldados la mantenían mientras la sacerdotisa le administraba veneno. Garret bebió el veneno y luego se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor. Antes de sucumbir, murmuró que si hubiera sabido que terminaría así, debería haber eliminado a Lucina mucho antes. De repente comenzó a escupir sangre y luego dejó de moverse. Hakan ordenó entonces limpiar la escena. Los ancianos temblaban de miedo, mientras Joaekán declaraba que de ahora en adelante, cualquier intento de defender a la criminal Garret sería visto como un intento de usurpar el poder para reemplazar a Lucina y sería castigado de la misma manera. Sin embargo, aquellos que juraran lealtad en ese momento serían perdonados. El líder de la asamblea se arrodilló, proclamando su lealtad eterna al gran rey de Tallar, así como a su hijo y a su esposa Lucina. Todos siguieron su ejemplo, arrodillándose para prometer su lealtad al gran rey de Tallar, orando para que siempre trajera prosperidad y gloria a Tallar. Tulán también se arrodilló, pero Hakan le hizo saber que comprendía su apego a Tallar, esperando que en el futuro Tulán tuviera en cuenta los sentimientos de aquellos a quienes servía. Tulán asintió y se disculpó por sus errores. Hakan anunció que sus preparativos ya estaban terminados y que solo le quedaba encontrar a su hijo. En Kashdaq, confió a Marisa su intención de acabar con ella y la invitó a luchar. Marisa, sonriendo, le hizo notar que parecía demasiado confiado para desafiarla solo. Le recordó que demasiada arrogancia podía ser tóxica, subrayando que eso había llevado a la muerte de su hermano. Así, ambos se prepararon para enfrentarse.